Bueno, vamos a comenzar formalmente. Bienvenidos, bienvenidas. Em, Ayer justo casualmente estaba haciendo un análisis con el resto de los tutores o con algunos de los tutores de esta asignatura y estábamos haciendo un diálogo que encontrábamos por primera vez en mucho tiempo una falta de, vamos a llamarlo interés, predisposición o incluso un poco llamamiento motivacional con respecto a nuestra asignatura, que es algo alarmante porque de permanecer esta lógica, lamentablemente no llegaríamos a la forma en la que queremos construir el conocimiento, que es a través del aula invertida, que hoy incluso es el contenido, uno de los contenidos que vamos a trabajar en clase. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, acá los que ni siquiera entraron a la clase número 2, que es Barrera, Bustos, Calvo, Chirino, Cuello, Latorre, Méndez, Morales. Fíjense la cantidad de Muñoz, Nieva, Sáez, Sosa, Binet. Todos ellos no ingresaron a clase. Entonces, es muy difícil construir una propuesta secuenciada donde cuando venimos acá vamos a trabajar los aspectos que ustedes tienen que haber leído. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué onda? Y la verdad que es paradigmático, o al menos nos propone una barrera muy fuerte. La educación a distancia, como ustedes pudieron valorar en su primer cuatrimestre, depende de algunos elementos quizás de menor complejidad en torno al movimiento. Pensemos que muchos de nosotros nos levantamos hace 40 minutos y en otros momentos para ir ya a la facultad, a la universidad, necesitas una hora y media, necesitas un montón de cosas. Te facilita muchísimo. Pero hay otras cosas que hay un espacio en gris o más oscuro que son la interacción que nosotros tenemos que tener. Porque en la cultura universitaria históricamente ha habido los encuentros, grupos de trabajo, charlas de pasillo, ida en colectivo con el colega, con el amigo, caminatas para llegar al campus o a la universidad, que también te daban un abordaje y reconocimiento de autores, asignaturas, contenidos, competencias, teorías, principios, categorías, tipología. Imagínate cuántas otras cosas vos podés ir hablando previo a un examen, previo a una clase. Y acá eso se obtura. Entonces, ¿cómo se puede subsanar eso? Es con el aula invertida. Yo leo antes de venir a clase y cuando vengo a clase es un espacio de producción. Yo esta reflexión ya la hice la semana pasada. No lo puedo entender y tampoco estoy abriendo el micrófono para que planteen sus por qué, porque no me parece válido, literalmente. Pero sí me duele que por lo menos de la primera a la segunda clase, que creo que hemos terminado motivados en la primera, porque no es que fue una clase tediosa, nos motivamos, charlamos, nos conocimos, todos quedamos que lo íbamos a hacer y llegamos al día de hoy donde el 75% de la clase no vio la clase del día de hoy. Y de los que vieron, que estamos hablando del 25%, casi el 10%, que son 4 personas, lo vieron hoy, 27. No me fijé la hora, puede ser a las 12 de la noche, pero algunos sí lo vieron en la mañana. Digamos, estamos hablando que tampoco tuviste el tiempo para poder procesar el contenido. Esta reflexión termina acá, ¿ok? Termina acá, pero sigue la siguiente clase. Ustedes recuerden una cosa, yo siempre les voy a hacer preguntas, siempre voy a hacer preguntas con nombre y apellido. Y se lo voy a hacer a las personas que yo sé que necesito hacérsela. Después voy a abrir el campo para que todos hablen, participen, porque esto es una construcción colectiva del conocimiento. Pero a priori, el docente tiene la obligación de empujar al apático, a la apática, para que sea parte. Y esa tarea es dolorosa, es fea, porque es empujar algo que para él no hay ganas, no hay energía, no hay motivación, pero es obligatoria, para conocer. Les pido, antes de seguir, a Mirko creo que es, y Sofía que prendan la cámara. No recibí ningún mail, ningún mensaje de que no podían tener la cámara prendida. Así que, Profe, sí, no, yo estoy desde dos las compus. dos. Ah, bueno, Yo tengo entonces doble porque los auriculares los uso en la grande para ir mirando el contenido a medida que justamente vamos charlando y eso. está.
Entonces, haceme un favor, ¿te parece? De Sí. acá ahora déjala, para que yo no me equivoque en tomar la asistencia, porque por ahí no miro un monitor y miro el otro y te voy a sacar. Al otro no le pongas tu nombre completo, ¿te parece? Ah, listo, sí, sí. Al Le otro le pongo un punto pone, de última. sí, o le ponele, sí, audio. Pon el audio de Mirko, ¿te parece? O al revés. Buenísimo. Sí, porfa, porfa. Porque si no un Sí, día sí, me me olvidé equivoco y... que el cuatrimestre pasado se los había avisado a los profes y este me re olvidé. No pasa Buenísimo. nada, no, no, no hay ningún problema, está buenísimo, está buenísimo. A ver, a los que tenemos doble le ponemos, no sé, cámara de o audio de, así ya nosotros ya sabemos que estamos hablando de eso. Y si me olvido, bueno, me lo vuelven a decir. Bueno, la clase pasada habíamos hablado de la comunicación y el lenguaje. Habíamos dicho, entre otras cosas, que como lógica, el contenido era importante porque nos atravesaba a nosotros como docentes, bueno, como futuros docentes, como elementos colegiados, para poder enfrentar un mismo mensaje ante diferentes contextos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo le tengo que decir a un niño de jardín determinada situación, lo mismo le tengo que decir al de primaria. Al de secundaria o en la familia, y la verdad que la forma en la que yo transformo mi oralidad, mi verbalidad, va a ser afín al grupo etario, al conocimiento, porque no solamente es el grupo etario, hay, por ejemplo, vamos a poner la adultez. No es lo mismo dirigirse en la actividad física laboral, ese profe de educación física que trabaja en una fábrica, por ejemplo, frente a trabajadores que están, por ejemplo, a ver, pensemos en una fábrica de zapatos, unos 40, 50 personas paradas, ¿no? Que hacer a los oficinistas de la misma empresa que trabajan en la administración. Es totalmente diferente el recurso oral, no tiene que ver con solamente con el grupo etario, tiene que ver con las características, con las experiencias previas. Se supone que el que trabaja más en lo administrativo, con la computadora y demás, por ahí desarrolla algo más lo cognitivo constantemente, ¿no? Pienso, pero a la vez está todo el tiempo quieto, en estado de, por lo menos, de no tanto desplazamiento. Por tanto, quizás sea más sedentario, podríamos decirlo, ¿no? Puede que no, pero mayoritariamente. Y lo mismo por ahí puede pasar. Una persona que está 8, 9, 10 horas parada en una fábrica con zapatos, moviéndose de máquina en máquina y está activo, ¿no? Ahora, habría que ver cognitivamente si desarrolla o si la actividad es tan tediosa que al final termina llegando a su casa y lo único que quiere hacer es descansar y vive así, yendo a la fábrica y descansando, ¿no? Fíjense que dos personas que trabajan en un mismo lugar, bajo un mismo techo, con actividades diferentes, tienen que ser enfrentadas a una oralidad diferente. Ahora, nosotros teníamos un texto que hablaba sobre pensar la educación desde la comunicación, ¿no? Que ya es un hecho importantísimo y que incluso, no sé si hicimos esta reflexión, pero rompe un poco de simetría con lo que nos está pasando con nuestros dirigentes. En estos últimos años, nos guste o no, banquemos o no, nos interese o no, al nivel gubernamental están pasando cosas que jamás en la historia argentina habían pasado, ¿no? Gobernantes que incitan todo el tiempo a la violencia, que maltratan a los que están cerca, que utilizan un lenguaje impropio para la sostenibilidad y la humanidad desde el punto de vista de los valores, de la cultura axiológica, ¿no? Ese atravesamiento en la sociedad escala muchísimo, ¿no? Como también escala los niños que van a la cancha con sus papás y hacen canticos, y esos canticos que hacen, que mayoritariamente son dolorosos para los contrarios y no lo hacen en la escuela, ¿no? Porque hay un filtro y uno dice, che, acá sí, pero acá no, ¿no? Mamá y papá miran cuando salen del auto de la cancha y le dicen, no, no, para allá, la cancha estaba ahí. Eso va solo para ahí, acá ya no se puede ese cantito. Entonces nosotros tenemos que pensar que estamos en un cambio de hegemonía, al menos nacional. No sé si podríamos encontrar que hay una relación internacional con esto, pero sí nacional. Gobernantes que se manifiestan de esta manera, por tanto, asociaciones civiles que fundan sus experiencias o sus comunicaciones de esta manera, y se está haciendo un poco un estilo de una estadística llamada bola de nieve. ¿Saben lo que es una bola de nieve, no? La tirás allá arriba, chiquitita, así, o se va cayendo, y en un momento se empieza a hacer algo grande que
te derrumba una casa, una bola de nieve te derrumba una casa, ¿no? Entonces, ¿dónde atacamos nosotros? Bueno, nosotros somos profes. Y es un valor muy fuerte ser profe, porque vos tenés que no solamente trabajar tu contenido, sino también que tenés que trabajar la cultura general del sujeto y no dejar pasar ciertas cosas o poder reflexionar sobre ciertos elementos. Ayer yo estaba en un concurso, les cuento una experiencia, ayer a las 4:30, 5 de la tarde, en un concurso en otra universidad para ayudantes de segunda. El escalafón para llegar a ser, por ejemplo, un docente titular en la universidad, empieza como estudiante también. Cuando vos sos estudiante y pasás una asignatura, a veces se abren para ser ayudantes, ¿no? El famoso estudiante ayudante de la asignatura. Por ejemplo, el día de mañana no tenemos en esta asignatura, pero supongamos que tenemos ayudante de teoría de la educación física. Y el estudiante lo que hace es acompañar. Hay muchas cosas que el docente no puede, por esto que hablábamos en la clase pasada, de la piramidalidad, llega pero no llega. Y a veces un estudiante que está al mismo nivel y está en ese esfuerzo sostenido para tratar de titularse, ayuda mucho, permea mucho la lógica de acompañamiento al otro estudiante, generando, por ejemplo, grupos de trabajo, ¿no? Generando momentos diferentes, preguntando algo más que no tenga que ver con el contenido, pero sí con la forma, con las evaluaciones. Con esto de, mirá, hay tres personas que nunca se conectaron, el estudiante va, che, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿No? Hay como un par a par. Bueno, estamos en un concurso para las prácticas profesionales, no formales, no, formales, inicial y primaria, y se presentaron un montón de estudiantes. Y me quedé pensando en un estudiante que empieza a relatar ante la pregunta que le hizo el tribunal, que se le hice yo, de por qué te inscribiste a esta ayudantía de segunda, ¿no? ¿Cuál fue realmente tu compromiso con estar hoy acá? Entonces el estudiante empieza a hablar, ¿no? Todos ya estaba casi terminando la carrera, le quedaban 4 o 5 asignaturas, tenía el 90% finalizado, un promedio bastante alto, y eso ya lo hemos visto en el currículum que ellos nos mandan. Y en la entrevista él, muy tranquilo, empieza a decir, bueno, profe, la verdad que me inscribí en esta asignatura porque la vi. Me hubiera inscrito en cualquiera y me voy a seguir inscribiendo en cualquiera. Siento que quiero llegar a la docencia universitaria, pero por sobre todas las cosas, porque en mis prácticas, y relata esto, en mis prácticas sentí mucho miedo el día que me presenté. Y cuando volví a casa, en mi primer práctica, hace 2 años ya, dice, le dije a mi mamá que iba a abandonar la carrera. Y mi mamá me dijo, no, hijo, tenés que terminarla, después a lo sumo harás otra cosa. Y él cuenta que los primeros 2 meses fue durísimo, hasta llegó a orinar sangre, un nivel de estrés brutal en sus prácticas con los niños. Y dice que se animó a contárselo a la profe de las prácticas, y la profe lo abrazó y no le dijo nada. Y me dice, eso que yo viví ahí, dice él, fue la enseñanza más grande, el contenido más importante, la competencia más importante que tuve en la universidad, profe. Por eso yo estoy acá. Yo quiero ser profe universitario. Después seguí las prácticas. Leí textos y se leía a Pablo Freire, la quinta carta. Yo también la trabajo en esta asignatura, así que después nosotros la vamos a trabajar. Y empezó a contar, ¿no? Pero me quedé con esta reflexión tan importante con respecto a la comunicación, compañero. Hay comunicaciones y comunicaciones, ¿no? Un abrazo comunica. Una escucha comunica. Una mirada empática acompaña, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos que saber trabajar. No es abrazar por abrazar, ¿no? Estamos en la clase, oh, acá está, ay, abrazo, abrazo. No, 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 no es abrazar por abrazar, es el abrazo, el significado que tiene el abrazo en el momento fundamental. Increíble, ¿no? Entonces, la clase pasada nosotros jugamos un poco con esto y les habíamos dejado dos actividades. La primera que tiene que ver con que traigan, no que ahora agarren una y digan, no, yo pienso, no, no, que hayan traído un juego donde lo nombren y manifiesten cómo se pone, de manifiesto, perdón la palabra, los elementos de la comunicación que eran emisor, receptor, canal, código, mensaje, pero por sobre todas las cosas, contexto.
A posteriori, había una segunda actividad que tenía que ver con el texto, ¿sí? De pensar la educación desde la comunicación de Barbero. Vamos a trabajar unos 10 minutitos, si les parece, sobre la primera. ¿Quién quiere empezar? Profe, yo si quiere arranco. Yo, profe, traje dos, pero voy a arrancar con el primero, que es el teléfono descompuesto. Encontré yo que tengo el emisor, sería el primer jugador, el mensaje va a ser la frase que van a transmitir entre los jugadores, el canal va a ser el susurro de voz, o sea, el diálogo, el receptor va a ser el segundo jugador o los posteriores que van a recibir el mensaje. El código sería el idioma que están compartiendo, en este caso, y el contexto sería, en este caso, un grupo que está reunido, que está jugando. Bien, bien, bien. Ahora, en ese juego, en el mismo momento o en los mismos minutos cuando se está jugando, plantearnos un hecho concreto donde se puede ver modificado el contexto y por tanto el mensaje cambia. ¿Se entiende? Y, por ejemplo, profe, podría cambiar el contexto de que no todos quieran jugar, o sea, o que no les agrade o no. Ahí lo que cambia es la lógica del juego, ¿no? Pero si Ah, algo externo que cambie el contexto, ¿qué puede ser? Puede que sea Tiene, escrito en vez de tiene, oral. no, o que el famoso usar auriculares, que no escuche lo que está diciendo, solo tenga que modular para que le lean los labios. El externo sería el auricular. Ahí lo que cambia entonces no es el contexto, es el código. claro, tal cual. Ahí cambia el código. El ánimo frente a justamente el juego de los chicos. O sea, si hay uno menos motivado, es como que tal vez le presta menos atención o menos ganas y hace que el juego se transforme tal vez en algo más, me sale banal la palabra, pero Está bien. no es banal, pero sino como más, cuando llega a esa instancia o esa cadena del teléfono descompuesto, el chico que justamente está en un ánimo más bajo que tal vez, o menos predispuesto que los otros, va a hacer que el juego pierda, por así decirlo, emoción, porque tal vez ni va a prestarle mucha atención y eso también se contagia. Bueno, Pero puede puede ser. también cambiar el contexto, profe, en cuanto a el lugar, o sea, la circunstancia. Es diferente quizás en un hogar con familiares a quizás un colegio con niños. Claro, eso sí, pero yo te decía, eso está perfecto, pero yo te decía, en el mismo lugar, en el mismo procedimiento, pero que haya algo contextual que cambie. Yo pienso, por ejemplo, Profe, a ver, dale, te escucho, te no, escucho. perdón, no, me imagino quizás cómo empieza el juego y cómo va finalizando. No sé si eso puede contar. A ver, ¿cómo sería? Eh, no sé, no me imagino ahora en este caso con el ejemplo de mi compañera, pero por ejemplo, uno de los juegos que yo escribí fue el juego de las escondidas. Y yo lo que había escrito fue en la parte que decía estado anímico, yo puse en el inicio la palabra adrenalina y al final un poco más de competitividad. Porque Ajá. quizás al principio, o sea, a eso voy. No, no sé si puede, se puede decir así también o no sé si estoy en lo correcto. Sí, e incluso los tiempos en los juegos son muy importantes. Por eso el fútbol es un juego, por eso el hockey es un juego, ¿no? Porque no es lo mismo como vos demostrás tu destreza al principio que al final, ¿no? Y al final te apresurás, y cuando te apresurás, generalmente haces algunas cosas por ahí más torpes, ¿no? Cosas que no tenías pensada, actúas de otra forma, y ahí cambiaste el contexto, ¿o no? Pero la situación es la misma, vos decís, che, empieza y termina, porque tiene que ser así, un principio y un fin, pero cambia la situación. O por ahí puede ser por una condición externa. Olvidémonos un poquito del juego de Nair, pero pensemos en un juego, por ejemplo, deportivo. Y la hinchada, ¿no? Que la hinchada empiece a alentar. ¿Qué significa alentar? Ir para adelante, ¿no? Cosas lindas, positivas. Que Ahora, los motive. imagínate que la hinchada empieza a decir jugadores, ¿no? O sea, es todo lo contrario, los jugadores, o sea, y tendrán que estar igual, porque es un. Y acá pasa lo mismo en el juego, ¿no? Que te corte, faltan 3 minutos y tenés tres, cuatro piezas, ¿no? O un ruido
literalmente ruido, lo que nosotros consideramos ruido. Estás cerca de la ventana jugando el juego que hacen ahí y cuando empiezan a interactuar, van, ¿no? Autos, camiones, se para un camión eso de reparto y continuamente que parece un torbellino. Te cambia todo, cambia el contexto, cambia el juego, cambian las ganas, las emociones, la escucha. Bueno, un ejemplo de esto, concreto, y creo que vamos con alguien más, tiene que ver con las personas que de niños, o sea, todos tenemos obligación, o deberíamos a nivel estatal, de hacernos estudios para saber cómo escuchamos, cómo vemos, ¿no? Cómo sentimos, porque es trascendental. A lo largo de la historia, en la cultura argentina, esto se logra recién en los 90, en el 94, porque antiguamente los estudiantes iban a clases y se sentaban. Y había muchas personas que tenían baja audición, ¿no? Y estaban relegados, totalmente relegados, personas extremadamente inteligentes, permisivas, sensibles, pero al tener una escucha mínima, no poder captar toda la información y la comunicación, terminaban, ¿no? Segregados hacia atrás. Después con el tiempo, o con la vista, ¿no? No sé si ustedes tuvieron algún compañerito que era débil visual y estaba adelante hemos tenido, ¿no, compañero? Sí, mi madre, me acuerdo que me contaba siempre que no se los tenía en cuenta y mi vieja cuando tenía, ponerle que 10 empezó con problemas de visión y claro, a ver, le dolía la cabeza, no podía estar en las clases y le costaba un montón y hasta que descubrieron por qué era, pasó como un año. Totalmente, sí, 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 totalmente, totalmente. Buena experiencia. Bueno, vamos con otro juego, a ver. Eh, ¿Profe? yo, profe. Sí, Ah, obvio. Bueno. va, no sé quién va. No, Claudia no, o yo. no. Empezás vos, después sigo yo. Ah, bueno. Otro juego que yo escribí fue el Dígalo con mímica. Y lo que respondí fue, el emisor sería el jugador que realiza los gestos, el receptor, los jugadores que miran o observan, el mensaje sería la información realizada con los gestos, el canal, medio de transmisión visual, código, respondí lenguaje corporal y con respecto al contexto yo lo pensé por mí, porque cuando yo era más chiquitita me acuerdo que era un juego que en mi casa con mi mamá y mi papá lo jugábamos muy seguido y siempre el contexto era acá en casa y en la noche. Por eso lo redacté así. Ahí va. Me parece genial. Muy bien, muy bien. ¿Otro? Profe, ahí va el otro juego. Bueno, Dice, Simón dice, ajá. el emisor sería quien da la orden, el receptor serían los jugadores, después el mensaje sería la acción que debe realizar, el canal eh, sería oral, el código, el lenguaje verbal y el contexto, juego de grupos en educación física. Perfecto, perfecto, muy bien. Esos juegos, porque todos los juegos que trajeron ustedes son todos juegos tradicionales, ¿no? Tradicionales de nuestra cultura. Sí. Profe, A ver. yo tengo uno que, no, tengo varios, escribí como 6, pero anoche, antes de, justamente estaba dando vuelta, craneando, ¿prende? Ajá. Y me acordé de uno que justamente lo jugamos acá en un contexto re random, salió de la nada. Y me pareció estaba bueno. O sea, lo había pensado también cuando lo pensé, fue porque digo la actividad número 2, pero lo quería traer para ver qué opinan. Que nosotros, bueno, empezamos jugándolo con Enzo, después nos sumamos más. A veces cuando teníamos un recreíto de 5 segundos jugábamos uno que le decíamos dígalo con emojis. Ah, Y mirá. hacíamos como el dígalo con mímica acá en el Zoom, pero con emojis y adivinábamos películas. Como acá te deja el chat poner distintos emojis, entonces yo pensé que el emisor, por ejemplo, es el alumno que escribe, obviamente, en este caso, con emojis la película. El mensaje es escrito, o sea, escritura. El canal es artificial porque ya no es por habla, sino que es por medio de justamente un medio creado por el hombre.
El receptor es el otro alumno que está en este caso justamente observando para adivinar la película. El código es lenguaje no verbal y el contexto, bueno, era en una clase de Zoom justamente. Bien, total, está bueno. No lo jugué nunca, pero me imagino que debe ser divertido. Bueno, vamos a pasar al más por ahí. Ah, Permiso, chicos, yo mientras que ustedes van hablando, a veces voy tratando de poner las cosas que ustedes dicen y demás para tener también, ¿no? El día de mañana poder hacer una reflexión, participaste, no participaste, dijiste esto, te acordás del juego. Porque si me ven con la mano así o mirando para abajo, es que estoy en ese trabajo, ¿no? Después para corregir un examen, trato de ponerle, che, Mirko, ¿te acordás que pusiste tal juego? Y trato como de hacer eso. No lo tomen a mal si estoy ahí, no lo estoy mirando a la cámara. Entonces, vamos ahora con la actividad número 2, que la idea era que lean el texto. Disculpe, antes de pasar a la actividad número 2, ya que habían traído tantos juegos tradicionales, yo le había mencionado la clase pasada el juego del impostor que los chicos los venían jugando seguido ahora. Yo el año pasado, por ejemplo, los chicos lo jugaron en la clase de matemática. Entonces el contexto cambiaba mucho en cómo era jugarlo con amigos a jugarlo en la clase de matemática. Obviamente el emisor era cada chico con su pista, el receptor eran los demás que escuchaban para ver cuál era el impostor y el mensaje la pista de cada chico. Pero bueno, cambiaba mucho el contexto de cómo lo podían tomar trabajando, jugándolo entre amigos, entre compañeros, a jugarlo en la clase, porque tenían que adivinar a ver si, por ejemplo, hablaban del teorema de Pitágoras, hablaban de qué. Entonces fue muy rebuscado para ellos. Claro, claro. Ahí, por ejemplo, ahí está la evidencia del contexto, ¿no? Sí, Mm. pero no quería interrumpir a mis compañeras, por eso recién no lo había dicho. Está perfecto, me encantó, muy bien. Bueno, todos leyeron el texto, ¿no? Completo de principio a fin. ¿Sí? ¿Todos? Ok. Bueno, vamos a hacer así. Em, yo estoy utilizando hace un tiempo, a ver qué les parece a ustedes, como después de cada texto, cuando nosotros pedíamos, bueno, a ver, opiniones a nivel general, siempre, digamos, utilizamos mucho nuestro lenguaje, ¿no? El sentido común. Y como para ordenar eso y ya empezar a trabajar desde ahora el contenido y no borrar con el codo lo que nosotros escribimos, yo les planteo unas preguntas previamente ya vinculadas, previamente ya reflexionadas con el resto de los tutores y demás. Por cada texto vamos a tener unas 5 preguntas. Hoy no les aparece acá, después les va a aparecer la pregunta y en las próximas clases, por ahí, clase 12, 13, ya les va a aparecer las preguntas con sus respectivas respuestas, ¿no? Cosa que ustedes ya se preparen con las respuestas para poder oralizarlas, que es un desafío. Entonces, ahora vamos a arrancar de esta forma y nosotros tenemos la intención de valorar a los participantes activos en la clase. Y acá quiero hacer esta reflexión cortita. Cuando uno dice participaste mucho en clase, no significa que hablaste mucho en clase, ¿no? Porque muchos pueden hablar todas las clases, no es el caso de nadie de acá, pero podemos hablar todo el tiempo, preguntar cosas y demás, dar opiniones, pero que son de un nivel convencional de sentido común, que son válidas, pero no es un participaste en clase que te hace válido de una nota superior. Y como queremos exhortar a que eso pase, que la gente participe cualitativamente emergente, con un conocimiento de segundo orden, em, la idea es que nosotros anotemos realmente la veracidad de sus respuestas en un tono, en una cualificación. Así que yo, de los que participan, no voy a hacer más mención a esto. Yo siempre le voy a dar el micrófono a todo el mundo. Me parece que esto es fundamental. Y entre ustedes, a lo sumo, lo que trataré de es como de organizar y decirles, bueno, en esa pregunta sí, pero nos olvidamos de esto. ¿Le parece? Que está bueno, por ejemplo. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Muchos de ustedes la van a responder. Perfecto. Si falta algo a esa pregunta, yo le voy a decir, porque no es solamente la participación. Bueno, pero no sé, por ejemplo, Facundo, esto es lo más importante, ¿eh?
está acá, y es esto, esto y esto, y que nosotros podamos conceptualizar. De todos los textos y de todas las preguntas y respuestas que nosotros vamos a hacer, siempre van a estar reflejados en los finales, en el primer parcial y en el segundo parcial. O sea, que este momento de la clase, cuando trabajamos sobre un texto, es muy importante, ¿sí? Una cosa es la introducción, los juegos que vamos a hacer, el conocimiento, el trabajo con los PPT. Otra cosa es este momento. Es como guardémoslo en el momento más importante que tengamos para después poder releerlo. La primera pregunta entonces es, a lo largo del texto aparecen varios autores, no el autor que escribió, sino cuando referencia a otros autores, y habla de Margaret Mead, ¿no? Y habla de cultura postfigurativa, figurativa y prefigurativa. Entonces la pregunta es, ¿qué entiende Mead o Margaret Mead por cada una de ellas? ¿Quién va? Yo, Bien, dale, Guille. profe, Sí, sí. bien. Habla, por ahí lo sitúa en varias épocas diferentes, en donde en la antigüedad la transmisión era más que nada por repetición, ¿no? La transmisión de conocimientos. Esto eh, se debía a que el avance tecnológico no era muy avanzado, tan rápido como es hoy en día. Por ahí las personas que venían de una familia, ejemplo, carpintero, el hijo repetía lo que el padre hacía, por lo tanto, esto se iba pasando de generación en generación, esta transmisión de conocimiento. Después de la revolución industrial, si bien el avance tecnológico fue más rápido, digamos, seguía habiendo en el adulto un papel importante, digamos, o seguía teniendo por así el profesor esa potestad o ese protagonismo de transmisor o el centro del conocimiento en sí. Cosa que hoy en día, en el ¿cómo era? Bueno, lo que Prefigurativa. sería prefigurativa, exactamente, hay como un tipo quiebre en donde el adulto ya no tiene, no digamos, no es el poseedor del conocimiento absoluto, Ajá. sino que por ahí los mismos chicos buscan en sus mismos pares como esa figura, ¿no? Dado que los adultos hoy en día por ahí nos quedamos más o menos en el tiempo, debido al avance rápido de la tecnología en sí. Entonces, definime las tres. ¿Qué es una? Más sintético, ¿qué es la segunda y qué es la tercera? La primera sería el adulto sí, el adulto como un transmisor de conocimiento en sí, que tiene, digamos, el conocimiento absoluto, digamos. El segundo, si bien el avance tecnológico fue más rápido, seguía teniendo ese protagonismo el adulto y hoy en día ya es diferente. Ya Ajá. directamente eh, las generaciones nuevas ya no buscan en sus pares, digamos, esa figura y ya el adulto deja de tener ese protagonismo. Bien. Entonces, ¿Me sería. entendí Sí, sí, por te ese diste a lado? entender bien. Vamos a sintetizarlo. Post-figurativo, el futuro de los niños está determinado por el pasado de los adultos. Por tanto, los jóvenes aprenden de los mayores. Claro, Configurativa, ya es diferente. Los contemporáneos, ¿no? Cuando crece, pasan a construir un modelo de referencia, por lo que los jóvenes pueden diferenciarse de los padres y de los abuelos. ¿Cuál es el caso más concreto de este momento histórico? Los Un ejemplo. avances tecnológicos lo de serían, por la ejemplo, televisión, cuando la televisión, por ejemplo, empezó a tener estar en cada casa, por ejemplo, que Sí, llevaba esa información a los chicos. ajá, Por ejemplo, si bien tenían una forma de educarse, entre comillas, dado que no necesitaban, por ejemplo, leer, pero claro. el adulto seguía teniendo el conocimiento en sí de todo, un transmisor de conocimiento. Ok. Y el tercero entonces sería prefigurativo. Ahí hay que ser un poquito más sintético. Se produce una ruptura generacional profunda.
prefigurativo. Rompe la generación, ¿no? Donde los jóvenes también pueden constituirse en referente para los adultos. ¿Cuál es el ejemplo concreto en la actualidad? Entre abuelos y nietos, por ejemplo. El Que te celular. pida abrirle el Facebook. Ahí va. O sea, la tecnología aplicada a la comunicación, ¿no? Por la internet, por la informática. Claro, profe, básicamente la generación está pasando como a otra realidad que los adultos por ahí no entienden porque en su época no existía. Entonces tienen ese poder de que ellos también pueden aportar cosas que ellos entienden y los adultos no. Bien, bien. Yo Distingamos. lo vi Profe, mucho, A ver, sí. eh, Mirko, lo digo rápido ahí. Yo lo vi mucho en el sentido de lo, obviamente, de los avances tecnológicos, ¿no? A ver, en la antigüedad, yo me acuerdo cuando cualquier cosa pasaba antes, pre-radio, pre-televisión, todo, que sería más por el lado del post-figurativo, el conocimiento, vos te necesitabas algo. Yo me acuerdo que mi vieja sí me contaba que le preguntaba al padre. Después, con la aparición de la televisión, eso ya hay una introducción no controlada, por así decirlo, del niño que se introduce a un mundo de ver noticias, ver distintas cosas y crea un propio conocimiento. O sea, ya puede empezar a aportar ciertas cosas, pero sigue siendo un tema del adulto del conocimiento. Y lo que sería el prefigurativo, por ejemplo, ahora, en el cual nosotros muchas veces buscamos el conocimiento de pares o, por ejemplo, yo ya ahora necesito hacer algo y tal vez no sé, o sea, no se lo voy a preguntar a mi viejo en respecto a la computadora. Voy a entrar a internet y voy a buscar un tutorial. Y muchas veces incluso mi viejo me va a preguntar a mí, porque sabe que yo estoy más al tanto de ciertas cosas. O sea, yo lo vi, obviamente, que tiene todo el sentido del mundo, totalmente relacionado con el avance tecnológico, porque el avance tecnológico permite muchas más formas de informarte que lo que era antes, que simplemente confiabas en la palabra de un adulto. Sí. El ejemplo que pusiste es interesantísimo. Acá tenemos que, digamos, que detenernos y que pensar en dos conceptos. El primero tiene que ver con nuevo y novedoso. Cuidado, ¿no? Cuando muchas veces nosotros pensamos que porque es nuevo, es novedoso, ¿no? No. Vos podés comprarte un teléfono, por ejemplo, salió el modelo del teléfono el año pasado, ahora salió este modelo de teléfono. Y si no, me voy a comprar este porque este es el nuevo. ¿Qué tiene de novedoso? Sustancialmente puede que sí, puede que no, ¿no? Pero ¿qué tiene de novedoso frente al anterior, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con lo viejo y antaño. O sea, que sea viejo no significa que no sea novedoso, porque hay cosas viejas, algo viejo es algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero a la vez guarda en su relación filosófica o de aprendizaje algo novedoso. Y ahí aparecen, por ejemplo, en la literatura los clásicos. Leer a Platón, ¿no? Leer a Aristóteles, o incluso el que más mencionamos nosotros por la carga científica que tiene, que es a Marx. Sí, 1884, está perfecto, pasó hace un montón, pero bueno, es el Capital de Carlos Marx, ¿no? Tiene una referencia real con la actualidad. Antes de Mirko, le doy la palabra a Sofía, que había intentado intervenir, y después Mirko, ¿dale? No, que iba a decir que yo lo había relacionado desde la parte de la educación, A ver. porque bueno, o sea, de la educación en el sentido de que bueno, en el configurativo era bueno por esto, por el tema de que los hijos aprendían por los abuelos, o aprendías por el tema este de lo visual, el tema del trabajo y todo eso. Pero después en el configurativo como que pasa también por el tema de la educación, el tema este de la obligatoriedad de los chicos que tengan que ir a la escuela y todo eso, y también con el tema este de que se va perdiendo como con tanta tecnología, es como que se deja de lado la escuela como si no fuese algo tecnológico también. Y también innovador, porque es re complicado hoy en día como que se mantenga eso, el tema este, creo que la clase pasada lo habíamos hablado también, o usted lo había nombrado, de que se educa también mucho en casa. Yo tengo también personas muy cercanas que optaron por eso, y se ve mucho el cambio. Por ejemplo, yo tengo muchos primos,
y se ve mucho el cambio entre los niños que están escolarizados, que van a la escuela y todo eso, a estos niños que están educados en casa. Y bueno, nada, lo había llevado por ese lado del tema de la educación en la escuela. Bien ahí. O sea que tenés primos que están bajo ese sistema de educación en casa. Sí, sí, bajo eso. Mirá vos, qué interesante. Bueno, ya nos contarás algunos pormenores. Sí, adelante, Mirko, y después Censo. Sí, a mí lo que justo lo que usted dijo de lo que sea viejo puede seguir siendo novedoso, me hizo acordar mucho, a mí me gusta mucho a veces meterme, por ejemplo, al Google Académico, eso me gusta todo lo que es la preparación física. Y a veces para leer ciertos artículos o papers, hay algunos que son como, es como en la literatura, son icónicos y siguen siendo como un salto novedoso que vos cuando lo lees, vos decís, yo estoy ahora en 2026, pero si vos pones bueno, en las distintas páginas podés poner una referencia de qué año querés. Eh, y hay muchas veces que en la mayoría siempre te dicen, ponés desde tal año, porque si vos te basás solo en lo nuevo, te perdés esas revisiones de revisiones, que son literalmente cosas que estamos usando hoy en día y siguen siendo totalmente novedosas, porque fueron pequeños como puntos de cambio completamente distintos de ver. O sea, lo relaciono por ese lado. Sí, en el mundo académico pasa mucho. Así es, totalmente. En el entrenamiento deportivo como en cualquiera. Son los clásicos. Los clásicos del entrenamiento deportivo. Matviet, Bompa, Weinek. ¿Quedaba alguien más? Enzo, creo, ¿no? Sí. Yo con lo prefigurativo, esto de la tecnología, recién lo pensé más como, no sé si la tecnología, sino como el saber crítico que ahora se le puede dar a un joven, o esa libertad, porque en mi familia sí, me piden capaz mi papá cosas de la tecnología, cosas de la tele, pero también me pide cosas o saberes del deporte, porque sabe que yo estoy estudiando esto, entonces tengo esa libertad de enseñarle también. Claro. Por ahí, o sea, es el saber crítico de un joven que ahora se le da la oportunidad de tener, no como antes, que no tenía la oportunidad. Totalmente. Ahí por ahí no aplica al 100% en lo específico, porque acá estamos hablando de algo específico que te preguntan por el valor de lo que vos empezás a conocer como experto, ¿no? Esto aplica más a las generaciones, ¿no? Cualquier padre le va a terminar preguntando a su hijo algo porque la tecnología va a avanzar y no va a poder habituallarse a ella, ¿no? Es como más... Profe, puede Sí, ser también nombrando eso por el lado ahora, lo que está pasando mucho con el tema de las estafas sí, en los celulares. Buscan a las personas ancianas justamente porque nosotros como que estamos, no sé si educados, pero es más difícil estafar a un adolescente que estafar a un adulto. Entonces por eso buscan a los adultos y los adultos buscan ayuda de nosotros. tristísimo, ¿eh? Tristísimo lo que pasa con respecto a eso. Tristísimo, tristísimo. Sí. Siempre es válida la campaña como nieto, como hijo, de recordarle a las generaciones más viejas que tengan cuidado Y con lo eso. digo pues lo vivimos ayer con mi abuela, le Mm. entraron a su teléfono, no tiene nada, gracias a Dios, pero empezaron a pedir por WhatsApp dinero y enseguida, o sea, yo hasta conozco los puntos que pone mi abuela en el celular por mensaje y no era ella la que me escribía. O sea, enseguida, no, gracias a Dios nadie pasó dinero, pero se me vino a la cabeza todo esto de lo que es lo post-configurativo, porque justamente los ancianos buscan ayuda de los nietos, hijos, para que no les pase, que lamentablemente pasa. Perfecto. Bueno, una cosa que menciono para que se comprenda un poco mejor el léxico, que lo mencionamos casi todo de esa manera, por eso lo digo, es posfigurativo, cofigurativo y prefigurativo. ¿Ok? O sea, estamos hablando de la figura, ¿no? Lo que es posterior, lo que es contribuye momentáneo y lo que es previo. ¿Ok? Por eso es prefigurativo, cofigurativo y posfigurativo. Bueno, tengo una segunda pregunta que tiene que ver con cuáles son los desatiempos
que según el autor, ¿no? En este caso Barbero, atraviesa la educación latinoamericana. ¿De qué habla él? ¿Cuáles son estos desatiempos que atravesamos en la educación regional? Yo, a ver, le voy a decir lo que entendí, ¿no? Y hay una cosa que no estoy totalmente de acuerdo, o por lo menos acá usted me va a explicar, capaz que yo lo entendí mal, también puede ser eso. Él habla mucho de los temas de, como decía, de los desatiempos en temas de que la cultura, digamos, tiene mucha cantidad de analfabetización, o sea, somos la región más analfabetizada. Esa parte me pareció rara porque, por ejemplo, yo sé que Asia Media, por ahí, y lo que vendría siendo África, tienen unos niveles de esculturización bárbaros. Me parece sorprendente que justamente tengamos más nosotros, pero no sé, o sea, capaz que yo estoy errado. Eh, pero a lo que voy es que él habla mucho del tema de la falta de terminar la escuela en estas regiones y cómo eso justamente, por así decirlo, eh, a futuro crea un problema que va a ser a nivel cultural y político en la región, porque, a ver, una educación buena, como vimos, crea mejores personas, mejores profesionales, mejores de lo que sea. Habla mucho sobre esos temas. Profe, yo Yo, también quería, A ver. perdón. no, que no sé quién iba a hablar. Dale, Nay. No, también quería ver si yo había entendido la lectura, a ver si la percibí bien, porque también yo pude ver que, acotando a lo que dijo Mirko, también el texto mencionaba cómo es que la educación se apega mucho como a los libros, al papel, pero hoy en día como que tiene que llevarse la educación a través quizás de imágenes o también usar pantallas para también aportar a la educación y reducir el analfabetismo o la problemática que hay en la educación. Sí, sí, este lo vamos Yo, ahora lo vamos a trabajar un poquito más pormenorizado, ¿sí? En otra de yo las preguntas. entendí casi igual que Nay, que se apega mucho a la linealidad, se dice, del control del saber en sí y como que deja de lado la riqueza de lo que es lo visual o lo electrónico, digamos, o la visualidad esa electrónica. Ajá. Lo entendí por ese lado también. Está. Pero la pregunta que yo le decía a los desatiempos, anoten acá porque hay algo que tenemos que puntualizar, y esto es interesantísimo del texto, que dice que hay unas deudas del pasado, ¿no? Y que también a la vez hay una deuda del presente, y son dos cosas diferentes, porque hay una que es heredada, es un concepto perdido, y que tiene que ver, lo que creo que Mirko decía, ¿no? Que hay problemas que todavía no fueron resueltos. ¿Cuál? Bueno, hay estudiantes en Latinoamérica que no van a la escuela. Eso se llama escolarización, ¿no? Hay estudiantes que desertan de la escuela. Eso se llama fracaso escolar, ¿no? Hay totalmente una brecha de desigualdad al acceso y sobre todo también el deterioro de las condiciones de enseñanza. Hay escuelas, por ejemplo, en las regiones frías de Argentina, para no irnos a otro país, que no tienen calefactores. Entonces, esa es una limitante. Ir a tu escuela a tiritar de frío y escribir tiritando de frío. Entonces, esas son cosas del pasado, que están en el presente, pero que vienen, ¿no? Trabajando del pasado. Y esto para que pensemos como futuros decisores también. Cuando tengamos algún espacio de poder o conquistemos algún espacio de poder para decir, che, ¿cuáles son las limitantes que puedo permitir y no puedo permitir en una escuela? La lejanía en las que viven, por suerte en Argentina no tanto, pero hay regiones de Latinoamérica, yo recuerdo haber estado en jornadas de capacitación en Perú, donde hay muchas menos escuelas que las nuestras. Y aparecen estudiantes que tienen que recorrer 8 o 10 kilómetros para encontrar una escuela. Entonces, eso marca entonces una anterioridad con respecto a la postura. Y lo otro tiene que ver con la brecha entre la producción de ciencia y tecnología, ¿no? Que ahí sí coloca a América Latina en una situación de dependencia estratégica. Esto es trascendental, incluso hoy pensando en el 5G, pensando en las posibilidades del uso de las pantallas, el tiempo blando de la información y la comunicación, entre otras tantas. Tres, pregunta que yo tenía por acá.
Dice, a ver cómo vamos con esto. ¿Qué crítica realiza el autor al modelo tradicional de comunicación en la escuela? Cuando habla de la comunicación. A ver, yo lo tomo, no sé si es esto, pero bueno. Habla de la imagen y de cómo lo que vendría siendo se deja una interpretación y cómo se cuida de distintas cosas al respecto de la imagen. Normalmente, a ver, la comunicación en la escuela tradicional, por así decirlo, siempre ha sido justamente eso, bueno, creo que lo vamos a hablar después, en el aula invertida. El profesor llega y comunica como si los alumnos fueran básicas vacías, básicamente, porque se supone que no conocen el contenido de la clase. Y Total. deja a la falta de lo que vendría siendo interpretación, por ejemplo, los libros, siempre en distintas imágenes o cuestiones al respecto, tienen abajo o al costado o hablando del mismo pequeñas explicaciones de cómo uno debe leer la imagen. O sea, es como que quita la interpretación al alumno, porque como sabemos hoy en día, una imagen puede ser vista, usted la puede ver de una forma y yo la puedo interpretar de otra forma completamente distinta. Entonces, como la estructuración totalmente recta de los distintos contenidos y cuestiones que se dan en la clase. O sea, sintéticamente lo que vos viste es que hay un modelo que es lineal. ¿Por qué? Porque no sube y baja, es lineal, pero a la vez es unidireccional, es de mí para ustedes, ¿no? Del docente para los estudiantes. Vos hablaste ahí de las vasijas, que está bueno Claro, para entenderlo. Y que a la vez también estás, perdimos lo más importante, está centrado en la transmisión de contenidos. Díganme claro, si no es así la escuela. ¿Poseo el conocimiento? No posee el conocimiento. El contenido es mío, mirá, ¡boom! Te tiré el contenido. Fíjate qué haces con eso. No te La pongo el repetición contenido. sería la repetición de contenido, no es transmitir, porque transmitir yo lo vinculo más al que el que te escucha entiende exactamente lo que usted me quiere justamente eh, pasar en el conocimiento. En cambio, en lo que estudiamos anteriormente, en lo que es la escuela eh, no es tradicional, es que justamente hoy en día queremos cambiar eso. Queremos cambiar esa forma de educar y que no seamos solamente profesores que digan y el alumno repita. Sí, la repetición, el perfil conductista que se llama, es como el gran perfil o el gran paradigma. Pero bueno, em, pensemos acá una cosa, para no dejarlo pasar a Barbero, ¿no? Que para eso lo leemos, ¿no? Hoy existen otras formas de comunicarse que son más descentralizadas, más desjerarquizadas, son interactivas, por tanto son múltiples. Pero fíjense que qué difícil que es que entren en la escuela. Miren, entraron los clubes. Entraron en el alto rendimiento. Ustedes van a ver un equipo directivo, ¿se acuerdan? El Mundial ahora, por ejemplo, de fútbol, fijaban que había un monitor, ¿no? Tres o cuatro personas mirando, interactuando con el head coach, con el entrenador, que en otro momento el entrenador estaba así, decidía, ¿no? Tac, tac, tac. No, ahora hay un equipo que está predispuesto para pasarle la velocidad en la que están, el equilibrio, si se encuentran cansados, una serie de indicadores telemétricos. Por otro lado, vos te vas a la empresa, a la cultura empresarial, al sujeto lo evalúan por su cualidad y lo evalúan por su producción. Y mes a mes le van diciendo, che, tu producción fue menor, fíjate, ¿por qué no? Hay otras lógicas más interactivas. Le mandan, ¿no? Una circular, le imprimen un texto y se lo muestran, che, mira, hiciste esto no va, no, pero no me di cuenta, trabajan. Y si nos ponemos a ver, toda la comunidad ha avanzado en esto. En la escuela no ha entrado todavía que el hecho significativo, pongámoslo como ejemplo, es que todos los que van a la empresa, todos los que el día de mañana van a la administración, todos los que van a las profesiones, todos los que van, salen de la escuela. Entonces, es acá, no es allá, ¿no? Es acá, es acá. Sí, Fede. Eh,
Yo lo que veo también un cambio en cuanto a la comunicación, por lo menos hay en el secundario dentro de lo que es eh, autorizaciones y demás. Antes, que yo me acuerdo mucho, era el cuaderno de comunicación. Se Sí. transmitía todo por ahí, se hablaba mucho era como la base. Ahora lo que veo mucho es, por lo menos desde mi hermano, el tema del classroom. Como Bien. los preceptores ahora comparten mucha información por ahí, igual los profes que piden interacción y demás. Que bueno, en su momento ya no, eso no se veía. Hay, sí, 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 hay. Pero igual así, ese Classroom que vos ves, esa plataforma, a veces no es interactiva, aunque tenga el perfilamiento interactivo. No logra salir de esa linealidad. ¿Por qué? Porque los docentes lo usamos como un reservorio de contenido, ¿no? Tiramos cosas ahí para que el estudiante abra la computadora en su casa y se ponga a leer. Es lo mismo que estar escuchando al profesor, ¿no? Ahora, ¿cuándo ves vos que, o capaz que tenés experiencia y sí, ¿no? No, lo vi a mi hermano, si es tu hermano o quien sea, un primo, no, lo vi que estaba jugando, ¿no? Que estuvo en un juego, participó con los compañeros y ahí empezaron a aprender. ¿Suceden esas cosas interactivas? ¿O es lo mismo pero dentro de una computadora? Sofía. No, es totalmente lineal, sí, es Sí. como decís, sí. Profe, yo le quería hacer una pregunta, que si es que hay más analfabetismo o es más la desescolarización, porque no es lo mismo la escolarización que el analfabetismo. Yo por lo que había escuchado, porque mi hermana está estudiando docencia, que era muchísimo más el analfabetismo, porque ella está haciendo las prácticas, tiene a muchos niños y, por ejemplo, me comentaba que justo llegó. Eh, que estoy hablando de vos, que tiene muchos niños que no están, que son, ajá, alfabetizados. Ujú. Y vos decís, estamos en la actualidad, y vos, pero porque uno supone, como hay más escuelas y todo eso, vos decís, no, sí están alfabetizados, y al final no. Se supone que con la implementación de más escuelas deberían, pero no. Hay dos cuestiones ahí. Estar alfabetizado en algún momento histórico significaba saber leer y escribir y algunos conceptos claves de las sociedades contemporáneas. Hoy estar alfabetizado implica otra competencia que tiene ¿El que ver texto no más. habla de eso también, profe? Sí, sí, Exactamente, habla de interpretar exactamente lo que estás, la decodificación que usted está haciendo a la lectura. Eso habla también. y el uso de la informática, por ejemplo, ¿no? Hoy dominamos, la mayoría, es verdad que dominamos la lectoescritura y pues nos podemos comunicar, podemos informar, pero ya no pasa solo con eso, con ir al supermercado y poder hacer una buena compra. Hoy pasa en una entrevista laboral porque, por ejemplo, ¿no? Una entrevista laboral y pesa muchísimo la relación que vos tengas con la informática. ¿Podés hacer un ensayo? ¿Podés recibir, ¿no? esta información y procesarla en un estadiografía, qué sé yo. Es un tema muy complejo. Por eso ahora se llama, los organismos internacionales lo que miden es la escolarización por un lado y el analfabetismo, que no es lo mismo. ¿Sí? Es como la canasta básica, va cambiando, no es lo mismo. Si vos la medís la canasta básica con lo que nosotros consumíamos en los 80 y estamos todo bien. Ahora, hay nuevos productos, hay nuevas lógicas, hay nuevas estructuras de consumo, ¿no? Que son parte de la canasta básica y que si no la contemplás, le pones el galardón de rico a una persona que está en la miseria y en la situación de calle. Bueno, ¿qué significa cuando hablamos de fíjense esto, descentramiento del libro? ¿Alguien lo pescó eso? Profe, sería que no sea el centro, sino sacarlo del centro, en este caso en la educación, Ajá. correrlo. Ajá. ¿Y qué aparece entonces como solución? Porque también dice que tenemos que sumar las herramientas tecnológicas que se utilizan hoy en día. Ajá. ¿Y cuáles son? Y por ejemplo hablaba de lo visual, audiovisual. Ajá. Las imágenes, la Ujú. televisión, las computadoras, el internet, los videojuegos, ¿no?
los medios audiovisuales y las formas de escritura y comunicación múltiples. Hoy, por ejemplo, nosotros podemos escribir, supongamos nosotros nos tomamos 20 minutos ahora y trabajamos en duplas o en tríos y nos ponemos a escribir, no sé, un pensamiento sobre la clase y abrimos la computadora, abrimos un Word compartido y empieza a escribir Nair, lo sigue Nico, me meto yo, borro una parte, ¿no? Y es una forma en la cual uno sigue escribiendo, pero mi compañero que me está corrigiendo me borra algo de arriba mientras yo sigo escribiendo y yo voy para arriba, después mi compañero va para abajo y construimos entre los tres, sin un contacto físico, un pensamiento lógico entre los tres, ¿no? Que abunda. Esa situación, ese trabajo compartido, colaborativo con la tecnología de la información y la comunicación, deslumbran horizontes mucho más novedosos. Imagínense en un juego, ¿no? Hoy construir juegos es mucho más fácil que antes. Nosotros, con 2 o 3 clases, ¿no? Masterclass de generación de juegos, lo podemos hacer, obviamente con la inteligencia artificial. Bueno, construyamos juegos para nosotros aprender y coquetear y romantizar, porque el juego implica un nuevo descubrimiento, implica motivación, ¿no? Uno se despierta cuando hay un juego. Entonces, la motivación sube, por tanto, la adquisición, el encuentro del conocimiento es mucho mayor. Y por último, no queríamos dejar perder de vista que el autor, podría ser así, ¿qué transformación propone Barbero para el rol docente en la escuela contemporánea? ¿No? ¿Cuál es la transformación? Porque él no termina el texto diciendo, bueno, está todo perdido. Él dice, bueno, se plantea una solución que es tal. ¿Cuál es? Eso va muy de la mano con lo que vendría siendo los métodos, por así decirlo, yo lo que entendí, o por lo menos con lo que lo relacioné mucho, fue con lo que aprendimos en pedagogía de justamente el rol docente. Me acuerdo que uno era crítico emancipador, por ejemplo, una persona que no es simplemente un transmisor de conocimiento, sino que crea problemas, o sea, plantea ideas nuevas, va trabajando a la par con el alumno, no simplemente dándole conocimiento, sino como usted dijo anteriormente, empujándolo para justamente crear conocimiento también por su cuenta, porque, a ver, el día de mañana la idea también es que el alumno salga con una capacidad cognitiva de justamente poder seguir aprendiendo por sí mismo. Entonces, eso también creo que es justamente a lo que él como toca o intenta hablar, que el profesor tiene que ser una persona que motive a justamente a aprender al alumno, no simplemente a darle conocimiento. Comparto. Creo que Sí. lo que también nombra es en una parte nombra de no usar los medios para, para transformar, para modernizar sería la escuela vieja, sino generar como un cambio más profundo en la forma de aprender, digamos. Mm. Bueno, no lo recordaba, pero sí puede ser, puede que haya escrito ahí en el texto algo de eso. Yo lo que por ahí puede retomar de esto es que él establece y dice, che, el docente tiene que ser diferente, ¿no? Por tanto, paremos un poco la mano con esto de retransmitir conocimientos, porque yo ya lo sé, ¿no? Como docente, y pasar a un desempeño más activo. ¿Y cuáles son los elementos que aparecen? Bueno, formulador de problemas, ¿no? Ya no es, hoy vamos a hacer tal cosa, repetimos como apareció por ahí, conductista, este ejercicio, sino, mira, tenemos un problema en el cual hay que tratar de que ya cambia la dinámica, ¿no? Provocador de interrogantes, dice Barovero. Provocador de interrogantes, coordinador de equipos, sistematizador de experiencias, pero por sobre todas las cosas, medidor, ¿no? De esta temperatura para no dividir los apáticos, las apáticas de los elegantes, las elegantes, ¿no? Hay que ser un mediador entre las generaciones. Y si eso se logra, la escuela entonces debería pasar de un modelo lineal a un modelo centrado en la descentralización, centrado en la pluralidad,
y centrado en la conexión por sobre todas las cosas. Por eso él dice, mi método es, construyo una pregunta, ¿no? Considero o se considera una concepción, una comprensión conceptual, realizo dos o tres preguntas de análisis y por último doy una instancia de reflexión y aplicación. ¿Cómo la vieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algo que quedó el texto antes de entrar en la clase de hoy? Yo algo que me planteaba al momento de, bueno, de realizar la lectura es en qué momento vamos a poder estar a la altura de la situación, porque digamos nosotros nos educamos como para poder estar justamente a la altura de este avance tecnológico, pero la tecnología o la sociedad en sí va a seguir avanzando constantemente y como que no vamos a poder llegar nunca al estar justamente totalmente preparados. ¿Vos decís? ¿Puedo, profe, yo responder con algo que justamente escuché que me pareció muy bueno en el texto este del aula invertida? Sí. Que es justamente que uno no tiene que entrar en el dilema de que los cambios en temas educativos, en general los cambios van a pasar de la noche a la mañana. Muchas veces incluso no vas a poder ni llegar vos a ver, pero sí ser parte de eso mismo. A ver, hay todo un trabajo previo, todo justamente lo que estamos haciendo es parte de este trabajo. Eh, lo que genera esto es que hay una planificación y un transcurso en el cual se plantea que se va a dar. Pero si uno se queda pensando eso, pierde la motivación y simplemente esperar resultados muchas veces crea eso. O sea, el hecho de perder la motivación y descentrarte del objetivo. Hay una frase que a mí me gusta un montón que dice que el que planta árboles sin esperar verlos crecer es la persona que entiende realmente cómo se maneja un objetivo. Ajá. Bien ahí, Mirko, comparto esa idea. Bueno, ustedes chicos, los que tengan que hablar, no, recuerden que yo les dije en la primera clase, lo lamento si en otros profes es así, pero quiero que sea un poquito más democrático. Pero ahí no levanten la mano, ahí no hagan el levante la mano para que yo les dé. No, no, ustedes son. O sea, yo no les tengo que dar a ustedes la palabra, ¿se entiende? O sea, ustedes son parte de este proceso. Si no, es ridículo, estoy hablando y después no le estoy. No, no, no. Vos abrís el micrófono, profe, y yo te voy a escuchar y te vamos a escuchar, interactuás. No esperen ser escuchados, ¿está bien? Este es un momento para producir. Estamos todos en una mesa redonda y nos estamos mirando. ¿Sí? No hay que, profe, permiso, no hay permiso, nada. O sea, vamos para adelante, ustedes avanzan. Bueno, yo acá les compartí una imagen que quiero que vean y les voy a dar un minuto. Sé que algunos la vieron, sé que algunos, bueno, les puede haber interesado, sé que otros lo pasaron por ahí nomás, pero quiero que la miren. Un minuto, mírenla. Bueno, ¿qué ven a nivel macro? ¿Qué se ve? Los diferentes que Los Instancias niveles de escolares, justamente Medio, nivel escolar. lo siguen viendo, ¿no? sí. sí, sí, el Mm. drástico cambio del Sí. nivel, de, ¿cómo lo digo? De forma de estudio. De generación también. Ujú. Pensando en educación, ¿qué hay ahí? Antes que eso. Lo que se Aulas. ve, sí, lo que se ve en la imagen ahí, que es como que está en una guardería, hay bueno, está el jardín, está la primaria, la secundaria, la Ahí está. universidad. O sea, están los diferentes niveles del sistema educativo. Eso es lo primero que decía Claudia, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Después aparece lo que decía Bárbara, que es lo más importante, pero primero vamos a lo principal, ¿está? Estamos en los diferentes niveles. Bueno, no hay guardería,
porque ya aparece, no importa, puede ser parecido. Estamos hablando de salas maternales, salas de inicial, de jardín de infantes, kindergarten, como le llaman, ¿qué le llaman ustedes? O jardín de infantes. Bueno, ¿qué aparece ahí? Vamos a desmenuzar cada uno, ¿les parece? Hagamos el laburito ese. ¿Qué aparece en la primera imagen? ¿Dónde está ubicado? En el jardín de infantes. ¿Dónde está en la imagen? ¿Abajo, arriba, en el centro? Ahí en el centro. Porque Arriba a la después aparece derecha, Arriba a la derecha al sería. bebé. Ah, Vamos a olvidarnos del centro, en el centro también, pero el centro aparece sí, por después, eso. dejémoslo. O sea, arriba a la Bien. derecha. Bueno, ¿qué pasa arriba a la derecha? Cuéntenme esa secuencia, ¿qué está pasando? Háganla viva a esa secuencia. Es un jardín Es el maternal. primer, claro, el primer contacto que tienen ellos con las personas, lo bueno, el visual. docente. Ajá, Si es un jardín maternal, es el primer contacto que tienen con el docente, ajá. mediante juegos. Hay justamente No están algún sentados en silla, trabajo. están sentados en el piso. Están Claro, sentados el en juego Eh, es el más libre. piso, están jugando de forma libre. Quiero eso que me digan. ¿Qué más? ¿Qué está Hay haciendo? una predisposición de justamente de enseñanza mediante un juego, una manera de enseñar más lúdica. Juego. Predomina más lo visual que justamente lo que aprendemos oralmente. Claro, Ajá. aprenden jugando. Cuéntenme qué está pasando ahí. No me cuentan, no me hagan para cuentas. mí también les está hablando, les está cantando algo porque le están prestando atención los niños a la docente. Le está cantando algo, Nico se dio cuenta. Les está cantando o contando algo. Y los chicos, los niños, ¿qué están haciendo? Los recién nacidos, los neonatos. Se están riendo, Claro. prestan atención, la Prestan, miran. prestan Hay un atención. disfrute. Hay, Podemos Al darnos fondo cuenta que también se puede seguramente, ver claro, otra los tonos que docente, usa otra señora. debe ser. En el espejo se ve que ella los está mirando de cerquita, en el espejo atrás. sí. ¿Y qué tiene en la mano ella? Un Muñeco. Un oso. muñeco. Un peluche. Los elementos materiales. Ajá, muy bien. ¿Y los Están bebés, los logrando recién... captar la atención del bebé, digamos, con elementos que a ellos les gustan, Así digamos. todos no miran el oso de peluche, pero la miran a ella, así que seguramente deben estar mirándola como algo les está cantando, seguramente. Claro, la gesticulación y los tonos que debe estar utilizando para justamente prestar su atención, porque no es lo mismo que yo le esté hablando así a los nenes en este momento, a que yo le diga, bueno, vamos o sea, todo lo que vendría siendo, no sé cómo se pronuncia la palabra, pero los distintos tonos de voz o los distintos vocablos que utilizamos, justamente prestan más atención, es más como llamativo. Ahora, Profe, yo, sí, sí. yo veo, aparte de todo eso, interés en el niño por la situación y no está creando, como en las otras imágenes, sujetos pasivos que tienen que escribir, sino está creando un sujeto activo donde interactúa con el ambiente, ve a la profe, la escucha, no ve el muñeco, pero capaz lo ve, está chupando un cosito. Entonces, eso veo interés en el ambiente. Muy bien. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste y con lo que dijeron el resto. Eso es el jardín de infantes, ¿no? También los maternales. Eso es el jardín de infantes. Ahora vamos al segundo nivel. Esa misma bebita que está ahí, perdón, esa misma bebita que está ahí, el día de mañana egresa. Llega a salita de 5, ¿no? ¿Y pasa a dónde? Sería la imagen del medio, ¿no? La imagen del La medio es la redonda. misma. Claro, ahí, eso sigue siendo el jardín. Pero cuando pasa a primaria, ¿cuál es? ¿Dónde está primaria? Ah, abajo, Abajo a la abajo a izquierda. Abajo está, la izquierda. Abajo a la izquierda. a la izquierda. ¿Y qué pasa ahí? Ya hay como otra organización, digamos, están dispuestos ya de otra forma. Me Ya pasa a encantó. ver mesas, Primero están sillas, sentados, claro, todos están sentados sentados. en una silla enfrente de un banco. O sea, primero, lo vio Facu, lo sigue Nico. Estaban sentados los del jardín en el piso, disfrutando, ¿no? El sentarse con sus lugares donde deseen. Pasaron a estar sentados en salita de 5 en una mesa que era circular. Y la nena ya tiene un libro, no tiene un juego. Eso. Pero no te adelante. Pará, vamos con esto. Vamos, está Perdón, bien, perdón. está bien, está bien. Pero vamos con la disposición. Fíjense cómo la Ah, estructura
fundamenta la forma en la que nos educaron. Watch out, ¿eh? Chicos, los Claro, más avisados, no estamos haciendo una crítica destructiva al sistema educativo. Amamos la educación. O sea, nosotros estamos estudiando una carrera educativa. Amamos la educación, creemos en la educación, pero creemos que está mal y que la tenemos que transformar. Y esta crítica es claro. muy fuerte. Entonces, saliste de una mesa redonda donde vos te veías, yo te veo a vos, vos me ves a mí, ¿me entendés? Yo me muevo y te incomodo, no me dejo de mover, o se corre el otro. Yo no tengo un lugar, no es mía la silla, porque es circular. Entonces yo me siento donde me siente, no tengo lugar, no tengo vector. Y pasé a un espacio en el cual yo no solo que no me veo con mi compañero, sino que yo no veo nunca al de atrás. Y el de atrás no me ve a mí, porque ve una parte de mí que no soy yo, Pro- precisamente. Profe, igual hoy en día es diferente eso. No. Eh, ¿En por lo dónde? menos, bueno, Centenario, escuela 239, escuela 13, tengo dos nenas, una de 8, una de 10, van a escuelas diferentes y en las dos escuelas se sientan en ronda. Pará, ¿vos tenés dos hijas Sí, y las llevás a escuela diferente? sí. Sos un genio. ¿Por qué decidiste eso? A ver, ¿qué pasó ahí? Por practicidad de quién la va a ¿Mirá? buscar y quién la va No, a buenísimo. retirar. ¿Y las reuniones de padre y todo eso? ¿Cómo haces? No es problema eso, los ¿No? actos son los problemas, Ah, los actos. porque son los Claro, mismos días, el mismo claro. horario. En fin, la cuestión es que se sientan en ronda, Ajá, ninguno le da la espalda a nadie. mira. Y si bien sí, en una, por ejemplo, la maestra sí sigue siendo el centro, digamos, de la clase, pero sigue siendo en ronda. En la otra, por ejemplo, la maestra se sienta a un costado y el frente de todos sería el pizarrón, sería una media luna. ¿Eso es primaria? Primaria, sí, por eso le Es- digo, perdón, tercero y quinto grado. ¿Y eso son escuelas convencionales o son escuelas, por ejemplo, Pública, pública. pero no convencionales, no Montessori, no, No, nada de no, no, escuela? no. Mira, bueno, te puedo asegurar, Guille, que es una excepción. No es El la forma en 0.5. en la que sucede, Profe, digamos, la educación escolar primaria. me parece que es en Neuquén que pasa mucho, en Mira, general, porque mi señora es maestra inicial y ya los niños los hace sentarse en la sillita en ronda desde inicial. Todos los jardines están obligados a hacerlos sentar en mesas redonditas desde en, inicial. en inicial sí, ¿eh? En inicial sí, yo decía Sí, en primaria. ah, Sí, ok. sí, en inicial es Yo, como yo he visto que se sientan tipo también media en B, luna, así, en media luna, para que se miren de frente. como dice En Guillermo. Muy, sí. muy, muy bueno. Bueno, bueno, genial. Hermoso, entonces. Hay ahí otra cultura, entonces. Bueno, ¿y No qué igual apare- a nosotros. Nosotros tenemos hace, bueno, más de 20 años atrás, que sí, nos sentábamos así todos en filita y muy estructurados. A mí me sorprendió cuando fui a la entrega del primer Duco, que era el boletín nuestro de antes, que ni Sí, siquiera sabía que se llamaba Duco, en que estuvieran justamente sentados de esa forma. Me sorprendió un montón de cosas, por ejemplo. A los mirá, nenes hoy en día, en tercer grado, ya le empezaron a dar computación, cosa que, informática, por ejemplo, nosotros lo vimos recién en la secundaria. secundaria, más o menos en tercer, cuarto año. Pero sí Impecable. ha cambiado muchísimo la estructura de la enseñanza. Bueno, genial, genial. Después voy a buscar a ver si hay algo ahí que tiene que ver con las escuelas específicas o hay algo del gobierno provincial que insta, ¿no? A este tipo de vinculación con las estructuras edilicias. Hay que buscar eso. Bueno, en la lógica contemporánea de los países regulares aparece esto. ¿Qué otro elemento hay en la primaria que pierde lo que se construyó en el inicial? La mochila. Bueno, ajá. En el, Quizás en el, utilizar más las mesas. Y son bancos individuales también, ¿puede ser eso? Eso no es individual. Individual ya es en secundaria, fíjate, porque ahí, aunque son individuales, Ah, siempre en primaria tenés dos, como mínimo, ¿no? Siempre te ponen al lado de que es tu compañero siempre, ¿no? Pero Profe, fíjense, yo lo que a ver, veo sí. es que deja de ser algo libre ya, porque se vuelve algo más estructural, más lineal,
como que no es lo mismo como un jardín de infantes, ya hay más reglas ya. Va, yo lo Profe, veo Claro, así. ya el juguete no es lo principal. Mm, puede ok. ser también, profe, la categorización de, bueno, además de materias, de los contenidos. Porque, por ejemplo, en jardín es todo más libre, es como que todo es uno, y ya en la primaria ya son sectores, por ejemplo, tenés lengua y matemáticas, ciencias sociales, y bueno, además los contenidos van a cambiar. Totalmente. Eso aparece también. Si bien no se evidencia ahí en la imagen, pero sí es total. Hay una categorización, una segmentación. De hecho, a la profesora de inicial se le dice seño, ¿no? Que guarda ya en el lenguaje una característica. Bueno, una cosa que es fundamental, no podemos perder de vista ahí, es que empieza a aparecer el que se sienta adelante y el que se sienta atrás, que es una constante, ¿no? Culturalmente, el que se sienta atrás hay apatía, ¿no? Y fíjense que el docente no interactúa con el de atrás, generalmente interactúa con el de adelante porque el de adelante es el que quizás se encuentra en un proceso de desarrollo más ávido cognitivo y le permite por ahí vincularse más, pero a la vez estar al lado de también te vincula. ¿No? O sea, el espacio, el lugar en el que estás también te vincula. Por eso incluso muchos de los docentes no usamos más pupitres. ¿Vieron el famoso pupitre de docente, que era grande, ancho, que tenía cajonera? Porque ya eso es otra barrera más que tenés que enfrentar a la hora en la que te desarrollás con el estudiantado. Y abajo a la derecha, ¿qué aparece entonces como significativo? Siempre en detrimento, ¿no? De todo lo que se fue ganando al inicio. Mayor cantidad de alumnos. No había pensado eso, pero puede ser, puede ser. A medida que pasan los distintos niveles escolares, como que se va multiplicando. ¿Ah? ¿Vos decís que hay más aforo, digamos, en la secundaria que en la primaria? Sí, o por lo menos en la universidad, por lo general, las Ah, primeras clases siempre son mayor cantidad. no, no, Yo lo que observo que me llama la atención es justamente una pérdida más de lo visual y una ganancia más en el tema de lo oral. O sea, en tema de justamente la estimulación visual, podemos ver en la primera etapa y en la segunda un tema más el decorativo del aula, de todo lo que está alrededor, a comparación de la tercera que estamos hablando ahora, que es un tema más justamente frío, por así decirlo, en el que justamente yo creo que también va de la mano a enfocar más la atención en el docente que está hablando adelante y sin tantos estímulos alrededor que hagan perder la atención de los chicos. Otra claro, ya la cosa, última profe, el disposición. uniforme. Esa es otra, sí. El uniforme, están todos con la misma remera, parece. No, en primaria, en secundaria no. No, acá en primaria. Ah, no, pero ya, ahora pasamos a secundaria, digo. En la secundaria que es a la derecha, abajo. Aparece un pupitre único, fíjate, ¿no? Como que éramos todos en un mismo lugar, pasamos a ser algunos en una misma fila y ahora somos uno, al lado de nadie, ¿no? Porque el que está al lado no está al lado mío, está al lado porque está al lado. Pero fíjate que cada vez se hace como el edificio y las lógicas, como que se empieza a alejar del pizarrón, ¿no? Porque cuanto vos más separás los granitos y los individualizás, la gente se empieza a ir para atrás. Pero no hay pizarrón atrás, no hay pizarrón en el costado. Sacando el caso de unos compañeros que nos comentó acá en primaria, que tiene una lógica diferente, hay un pizarrón, ¿no? Incluso hay una tarima para que el docente generalmente esté más arriba y se lo pueda ver mejor, y comillas. Bueno, si seguimos pensando eso, incluso cuando te vas al sistema universitario, que aparece a la izquierda arriba, perdón, a la izquierda y arriba, ya aparece incluso algo más preformativo, ¿no? Una lógica donde aparecen los computadores, la lógica tecnológica, pero que resguarda, ¿no? el carácter individual del proceso. Acá entonces, dejo de compartir para que nos miremos y podamos encontrarnos un poco mejor. Hay muchas, yo les puse unas 4 o 5 interrogantes con su respectivo foco crítico, como para que podamos desmenuzar la clase. La primera decía, ¿cómo muta,
nuestra relación, o sea, cómo cambia, ¿no? Nuestra relación con el saber a medida que avanzamos. Bueno, en principio exploramos el paso de la educación basada en el juego libre que ustedes explicaron, en la exploración en el jardín, y después transformamos eso hacia una educación normalizada, donde aparece el disciplinamiento del cuerpo, que es la primaria. A posteriori viene una secundaria que segmenta incluso hasta en la educación física muchas veces los sexos, ¿no? Y que culmina entonces con el broche de oro en la universidad, que es lo que todos pretenden, ¿no? Y que significa la autonomía académica universitaria. Autonomía, ¿no? Que es mía, que yo solo la puedo gestionar, que yo la tengo que gestionar, ¿no? Cada vez como que la educación abre sus puertas abrazando y termina la puerta acompañando, pero empujando hacia la puerta de salida en recibí un sujeto social, yo egreso un cuasi objeto. Recibí un sujeto cultural y yo egreso una persona individual, un individuo. ¿Saben lo que es individuo, no? Es uno, con uno solo, que está preparado para, ¿no? Con un perfil para afrontar cualquier realidad. Ese es el vínculo actual. Otra dinámica, ¿no? Que hay que poner ahí, el foco crítico es, ¿en qué momento nuestra curiosidad motriz se convirtió en un contenido programático? ¿Acaso pienso, no es importante la creatividad del individuo? ¿Acaso pensemos, no es importante la imaginación? ¿Acaso no es importante la producción de conocimientos? Son los elementos que hacen que destaquen las personas por sobre el resto, en el arte, en la cultura general, cualquiera de sus esferas, en el deporte, en la música, en los trabajos. El que es más creativo tiene más formas de solucionar los problemas. Y ese creativo ese tiene que trabajar. ¿Cómo la podemos trabajar si nosotros continuamente la obturamos, la obturamos, la obturamos, la obturamos, la obturamos, la obturamos y terminamos haciendo lo que establece un programa en una universidad para el producto de graduación? Igual también eso es un problema hoy en día, más que nada por, porque la mayoría de los productos ahora están hechos con inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial te hace mucho más fácil el trabajo porque solamente pones un par de información sobre cómo querés que estén logradas o cómo querés que se logre una imagen, por ejemplo, y, y vos no terminás desarrollando ese lado creativo que vos proponés, sino que dejás que una máquina lo piense por vos. Yo creo que con eso, con el tema de la inteligencia artificial, más que nada, no sé si quita la creatividad, pero al uso de la inteligencia artificial sí quita la creatividad. Porque si vos simplemente relegás toda la tarea a hacerla a una inteligencia, sí, obviamente te ahorras un tiempo bárbaro, pero también quita tu parte de como profesional, por así decirlo, porque yo qué sé, vamos a poner un ejemplo random. Vos podés pedirle que te haga un juego y sí, te lo va a hacer, te lo va a hacer, te lo va a plasmar rápido, pero vos también, tu parte humana, tiene que justamente revisar todo eso que te envió, analizar si te sirve a tu persona, crear ciertas correcciones dependiendo de tu contexto, cambiarlo a las edades que vos querés plantearlo. O sea, yo creo que la herramienta artificial es una reayuda porque te ahorra muchísimo tiempo en un montón de cuestiones que antes tal vez tardabas muchísimo más, pero usándola como herramienta. O sea, vos sos el que la controla, no dejar que haga todo ella. Ni mal ni pronto, ayer lo vivimos con anatomía. Teníamos que hacer un trabajo de un hueso para en el momento y todo lo teníamos en un minuto porque todo lo hicimos con inteligencia artificial. Y antes era dibujar el hueso y ponerle sus partes. Era así. Por lo menos lo que mi experiencia, antes mi cuaderno de anatomía era dibujar, no era hacer una imagen con inteligencia. Mm. Julio Verne, que es un autor
muy importante, tiene textos muy interesantes como Vivir en el centro, el viaje al centro de la Tierra, por ahí muchos de ustedes de infantes lo han leído y demás. em, en alguna entrevista, que son pocas las que se le han hecho, dejó entrever algo, un poco viendo que esto podía pasar, por ahí no tan fuerte, pero sí con la robótica y demás. Aparte de una persona que siempre trabajó la ficción, ¿no? Está más acercado de esto. Él decía que la creación real es la creación desde la nada. Entonces ahí yo no comparto, por ahí me parece muy bien lo que dijo Mirko, yo no lo comparto, me reúno más a lo que plantea Verne, es decir, es verdad que vos podés corregir, que tenés que humanizar y demás, pero después dejás de poder crear cuando corregís, porque te haces un autómata corrector. Y la parte de empezar a crear desde nada, cuando vos le decís a un hijo, ¿no? Los que son papi, mamis acá, ya, le decís vamos a hacer algo, siempre el lápiz se lo das a la persona, al niño. Porque él empieza y hace algo que ni él sabe, pero después le empieza a dar vida. Y te dice, no, esto es un loro, el loro. Y empieza a hacer algo que había empezado un circulito. Y ahí la creación está desde la nada. Obvio que cuando vos ya agarrás algo lo podés recrear, pero esa recreación se aprende cuando vos creás desde la nada, ¿no? Entonces, un poco acá no es la problemática de la inteligencia artificial, ¿eh? Es nuestra problemática actual, pero la educación viene resguardando una problemática hace mucho tiempo, sin la inteligencia artificial, desde el momento de los monitores, del momento de la informática, de la robótica, que poco se trabaja y demás. ¿Ustedes qué creen, qué elementos del nivel inicial consideran que podríamos recuperar, por ejemplo, hoy en la universidad? ¿Qué elementos del nivel inicial podríamos recuperar hoy acá en la universidad en este momento, por ejemplo? A Aprender ver, jugando, estamos, ¿puede ser? ¿A qué? Aprender jugando. Jugar, eso sí, muy importante, muy importante. ¿Qué más? estamos Puede ser recuperando el en trabajo. cierto modo el hecho de vernos todos. O sea, en la clase de Zoom nos estamos viendo todos a las caras, no estamos uno atrás del otro. Bueno, pero eso ya lo recuperamos, ya lo tenemos. Claro, Yo digo de lo que nos falta, digamos. ¿Claudia? Puede ser la exploración guiada, el trabajo colaborativo, Sí, sí, trabajo colaborativo, total, total, el margen también para el error, equivocarse. total. Sí, sí. algo que se Profe, me ocurre. oh, perdón, perdón. No, mandale, porque yo voy a dar una idea que no sé si, así que No, igual me acordaba lo de ayer, me acordaba lo de anatomía, justamente veníamos de con una profesora que no sé si es muy estructurada, pero tiene su lineamiento. Por ahí me hace acordar a profesores míos de la secundaria. Y ayer me sorprendió o no sorprendió, yo creo que a todos nos sorprendió con un juego. Mira. Y un juego que estuvo muy bueno, más allá de diferenciar los diferentes tipos de huesos, y después nos hizo parar a Mirko y a mí delante de todos, y cada uno tenía que ir poniendo los papelitos con los nombres de los huesos, en dónde iban los huesos, y así hicimos una competencia. Y como que te desestructuró absolutamente todo lo que nosotros, no, nuestro pensamiento, lo que nosotros pensábamos de su forma de educar, y la verdad que estuvo buenísimo. Eso fue presencial, ¿no? Claro, en la presencial. Ah, mira, no sabía que anatomía tenían presencial. Y justamente eso, el volver a un poquito a lo que es lo lúdico, y que también es usar un poco más la imaginación, y se puede justamente enseñar de esa forma, para que no sea tan estructurado. Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. Em, Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto hablamos? Lo escuchaba ahí, anotaba. ¿Cuánto hablamos de un texto, no? Profe, Demasiado, sí. disculpe, algo que pensaba que podría ser también el tema de
Del compañerismo, ¿a qué me refiero? Porque me quedé pensando en algo que había visto hace un tiempo atrás. Mostraban a dos niños que estaban jugando a la pelota, sí, y bueno, había un niño que estaba atajando y el otro que era un penal, un mini penal de niños. Bueno, no sé, eran niños de quizás 4 o 5, más de eso no tendrían. Y resulta que el niño que pateaba la pelota hizo gol y el niño que estaba atajando se puso re contento, celebró con él y te da ternura porque en realidad por ahí ya cuando sos más grande, ya entras a la adolescencia, ya sos un adulto, ahí ya viene esa sensación y ya sentís esa emoción de ser más competitivo, de decir, no, este es mi rival, o algunas personas ya dicen, no, este es el enemigo, no usan la palabra rival, no sé si me explico, Sí, sí. y no sé, yo decía que quizás eso ya es algo que, no digo con todas las personas, pero sí es algo que también se podría recuperar en el hecho de sentir por ahí eso, mira, a este le fue bien, mira qué bueno, porque cuando la gente ya empieza a crecer, ya empieza, ya, mira, a este le está haciendo mejor que a mí, o o es como que empezás a tener esa negatividad y bueno, fue algo que se me ocurrió, eso, el tema del compañerismo, ¿no? No sé cómo vamos a decirlo. Quizás, Barbie, quieres decir verlo de más como una mirada más inocente, como un niño y no juzgar al compañero, Claro, o exactamente a eso voy. verlo, Sí, 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 claro, sí. verlo como un compañero y no como un contrincante o con la mirada que juzga de, ay, ¿cómo no va a entender eso? Claro, exactamente, porque por ahí con las primeras imágenes que que estaban analizando, eh, ahí por ejemplo los niños están todos contentos, felices, están uno al lado del otro, o sea, no existe eso. Así que bueno, por eso lo mencionaba. Yo creo que diste en las fibras más íntimas de la necesidad de la educación actual. Esos ejemplos son muy importantes cuando uno los retrotrae con ejemplos del ser adulto de nosotros, ¿no? Muchas veces un vecino se compra un auto y vos lo conoces al vecino, tomás mate, charlas y demás, y llegas a tu casa y decís, oh, este se compró un auto, ¿no? Y vos decís, ¿dónde aprendí yo a ser así? ¿No? Porque, chicos, eso nos pasa a todos, ¿eh? Nos han enseñado, sin enseñarnos, a ser así. De que el auto me lo tengo que comprar yo, ¿no? De que se fue de vacaciones y nunca es, ¿te fuiste a Brasil? No, contame, ¿cómo estaba la playa? Es, te fuiste a Brasil y cuando entras a tu casa decís, yo también me quiero, ¿me entendés? Está eso se llama colegio invisible, ¿no? Son aprendizajes que, valga la redundancia, con estas características de educación que tenemos, donde cada vez nos van segmentando más, uno se hace un sujeto individual, uno empieza a pensar en uno y trata de preponder su realidad por sobre las restantes. Entonces, lo que decía Bárbara me parece muy importante, ¿no? Tenemos que traer de lo inicial esta cuestión o lo que pasó con el fútbol, ¿no? Que le meten un gol y se pone contento porque su contrincante le hace un gol. Vamos, hay que empezar a ver de qué manera podemos hacer más saludables los contenidos, las competencias de la educación para que nosotros empecemos a pensar en sociedad, ¿no? Miren, esto existió en muchos momentos. No es que es de ahora o fue de siempre. No, no, no. Esto existía. Antiguamente, les voy a hablar, por ejemplo, de la época del 50 en Argentina, fue un boom de las plazas, ¿no? Todos los barrios querían tener una plaza. ¿Pero por qué querían tener una plaza? Había baldíos donde los chicos jugaban, había pozo ciego donde los chicos se caían, no los encontraban más, ¿no? Se lastimaban porque había metales y no tenían dónde jugar sanamente. Y los municipios, la gestión del barrio, la gente me che, si hacemos en ese baldío, en el terreno baldío, una plaza, hagamos una plaza para nuestros hijos, para jugar, para tomar mate, para pasar. La gente se preocupaba por el bien, ¿no? Fíjense que no hay casi, por ahí usted me dicen, como mi hijo Guillermo fue, que recién me dijo, no, acá es diferente, pero bueno, por ahí usted me dice que es diferente allá. Pero generalmente nosotros empezamos a pensar, me gustaría tener un patio yo en mi casa, ¿no? Tener un buen verde, un buen patio, para mí, ¿no? Y nunca, no pensamos en la plaza, nos olvidamos de pensar en la plaza, que es el bien común.
Vos a la plaza vas a conocer gente, vas a que tus hijos jueguen con otros chicos que también van para que jueguen con otros chicos. Entonces, hemos perdido el eje de la lógica del pensamiento social y estamos enfrentados hacia una cuántica que nos implica un pensamiento individual, que claramente rompe con la humanidad, rompe con la solidaridad, rompe con el internacionalismo, rompe con la sencillez, ¿no? Y demás. Bueno, vamos a hacer así. En primer lugar, les cuento Profe, que... Sí, te escucho, te escucho. disculpe, eso también trayendo el texto de como lo que se transmite y que los jóvenes están queriendo romper, también se dice mucho ya hasta desde la educación de que se le llama a las nuevas generaciones generación de cristal, las personas mayores. Sí, Porque no, los chicos hoy en día no se les puede decir nada, hoy no se puede hacer chistes, cuando en realidad lo que quieren es romper con esas cosas. sí. La generación de A cristal. mí me pasa hasta en mi familia que vengo de una familia bastante conservadora y hacen chistes así y no me gustan porque yo, por ejemplo, tengo alumnos trans, tengo alumnos que libremente pueden ser quienes son, entonces para mí no están buenos. Y, y bueno, eso también es una manera de romper de los chicos y también de pensar en el otro, de que cada uno puede vivir su vida libremente. Y por suerte, bueno, con lo que mencionaste, en Argentina tenemos la educación sexual integral que vino a cambiar en los espacios educativos toda esta lógica, ¿no? De un pensamiento, bueno, machista, diseminado, sexista. Sí, hay familias que hoy en día igual todavía no están de acuerdo porque en la escuela tenemos situaciones así que los retiran a los chicos antes de la clase de ESI o cosas así. Es una ley nacional. Pero Tiene que cumplirse sí, a exacto. juicio de cualquier persona. O sea, la institución tiene que encargarse de que eso suceda. Es un bien común, porque es una ley, es un bien común de todos los argentinos y las argentinas. Si alguien lo saca una vez, bueno, podrá hacerlo, pero después la sociedad a la larga vamos a ir generando incentivos hacia estas propuestas. Sí, sí, sí. Bueno, equipo, Profe, sí, Así a que ver. bueno, nada, eso. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. no, me quedó dando vueltas el tema este que hablaba justamente Barbie del nene que se ponía contento. Sí. Yo lo veo más, lo que se fomenta mucho hoy en día, ¿no? O sea, para mí la competitividad está perfecta, porque la competitividad ayuda a la mejora de la sociedad como tal. Lo que no está bien que se inculque es la envidia hacia el resultado del resto. O sea, para mí hay que ser individual en un punto y colectivo en el otro. O sea, a mí me parece perfecto que exista lo que vendría siendo la competitividad por un hecho de que, a ver, crea dependiendo de cómo lo tomes vos, una envidia sana a decir, che, recopado, esta persona hizo tal cosa, yo también, si le pongo como esta persona, tal vez puedo llegar a hacerlo. Y creas cierta competitividad. Muy distinto es yo decir, este lo logró por tal X cosa, así, y quitar el foco en el mérito de esa persona y intentar sacarle prestigio por cierta razón. Eso sería una envidia que justamente no se tiene que trabajar. Pero la competitividad para mí me parece perfecta, o sea, ha hecho avanzar a la humanidad en millones de aspectos. Igual no sé por qué decir eso, porque nadie mencionó la palabra competitividad, ni tampoco lo trabajó. Dijeron, me vino a la cabeza por un tema de la competitividad en el hecho de un torneo de penales. No, no. Pero una cosa es que haya un juego que sea competitivo, o sea, que haya una competencia de por medio, y otra cosa es lo que mencionás como competitividad. Son dos cosas diferentes. Ujú. Es el mismo concepto, pero son dos cosas diferentes. De todos Claro. modos, de todos modos, Mirko está 100% de acuerdo. Sí, sí, es muy importante en la sociedad. A ver, vos no vas a dejar nunca de ser un ser individual y sentir de forma individual. Eso no lo podemos hacer porque ya como ser biológico no lo vamos a hacer.
Lo que pasa es que estos conceptos que te hacen, por ejemplo, ser envidioso, no son conceptos que se enseñan desde contenido, ¿me entendés? No es que está en el pizarrón, hoy Sí, vamos a aprender el contenido, no. Vos lo empezás a aprender a través de cómo permeas ciertas cosas. Y algunas de esas cosas pueden ser la forma en la que están ubicados los bancos, ¿me entendés? A eso íbamos claro, con la obvio. clase el día de hoy. No es que vas a dejar de serlo tampoco porque nos sentemos en círculo, ¿no? Porque después la sociedad también es igual, ¿no? Vas al supermercado, andás en las carreteras, digamos. Es como todo un sistema en el cual, bueno, a la sociedad occidental nos tiran hacia esto. ¿Viste? No sé si viste en el mundial, los japoneses, perdón, el suceso de los japoneses dentro de la cancha. ¿Lo viste Sí, eso? que limpian todo. Limpian todo, cómo están ordenados, cómo gritan, festejan y en un momento se dan cuenta de que ese festejo ya excede la emocionalidad de su contrincante y dejan de festejar. ¿Lo viste eso? Es Claro. tremendo, Sí, ¿no? sí. Bueno, es una sociedad oriental, ¿no? La sociedad oriental fija mucho el otro. Por ahí, uno de los caminos para esto, para tratar de equilibrar un poco, sea esto, acercarse un poco más a estas perspectivas, ¿no? Pero obviamente está en construcción y lo que decís es súper válido, súper válido. Sí, igual también el tema de las culturas es todo un tema, porque también es algo que traspasa, y es como usted dijo, la enseñanza invisible. O sea, es difícil porque es un tema que incluso es más difícil que tratar de un contenido visible, porque es justamente algo que viene arraigado a la cultura que tenemos nosotros. Es muy... Entonces, el Ana, cambio, si ya de por sí hacer un cambio en un aspecto que es totalmente visto, como por ejemplo una clase, me imagino que debe ser 300 veces más difícil trabajar sobre algo que simplemente no se ve, que se inculca en pequeñas gesticulaciones o pequeñas cosas del día a día. Como por ejemplo, no le cedo el paso en un auto porque quiero pasar yo. Y Mirko, con el ejemplo que da el profe, anda a decirle a la hinchada argentina que se calle cuando el equipo rival está más fuerte van a gritar, peor va a ser. O sea, ahí está la diferencia. sí, 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 sí. Hay escuelas, por eso yo le preguntaba a Guille hoy, digo, si va a una escuela Montessori, a una escuela no convencional, porque hay escuelas que trabajan esto, pero muy fuertemente, ¿no? Y a mí, yo nunca fui a esas escuelas, no mando a mis hijos a esa escuela, pero sí he tenido estudiantes que acá en la charla me dicen, profe, yo fui a la escuela y el desfasaje en un montón de cosas es increíble, ¿sí? Increíble, chicos. Vamos, en epistemología vamos a trabajar eso en esa asignatura, ¿no? Las escuelas no convencionales. Bueno, equipo, no les quiero cortar la palabra a nadie, pero estamos en la finalización y el tiempo, pues es tiempo y pasa. Yo estoy re contento con la clase y escucharlo a usted. Para mí fue, nada, buenísimo. Estoy súper, súper contento, súper feliz. Triste porque no hayan leído todos la clase. Sé que esto no va a volver a pasar. Anhelo y espero que no. Pero antes, como habíamos dicho la clase pasada, vamos a leer las actividades para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Ya trabajamos la clase número uno. Trabajamos la clase número 2 y al final de esta clase, en que vimos el contenido de la literatura y pusimos de manifiesto la imagen, ¿no? Para empezar a reflexionar algunos elementos, decimos, seleccione un juego tecnológico que nos permita desarrollar nuevos argumentos comunicacionales a los educandos universitarios. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para la clase que viene. Leer la clase número 3 y traer un juego. Lo explico desde mi oralidad. Ustedes tienen que traer un juego virtual, ¿ok? Virtual, en el cual nos lo muestren a nosotros, nos lo expliquen, haya un link, podamos entrar y podamos jugar. Pero no es jugar por jugar. Es jugar para aprender. Es jugar para comunicarnos de una manera más eficiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, traen el link, lo dejan en el chat. Yo voy a decir, bueno, le toca a Denise. Bueno, Denise agarra y dice, hola, profe, ¿qué tal? Bueno, mi juego se llama así, tiene este objetivo, dejo el link acá para que vayan ingresando. Nosotros ingresamos, si se pueden todos, mejor. Hay algunos juegos que tienen limitación de personas y vamos a jugar 15 minutos, 20 minutos, lo que consideremos pertinente ese juego, y al final Denise va a realimentar, ¿no? El por qué consideró que ese juego, que esas formas de jugar, mejoran en todos nosotros como comunidad universitaria nuestro lenguaje y nuestra oralidad. Profe, y vio que hay muchos juegos justamente virtuales que son para diferentes rangos de edades. Pueden ser también tranquilamente para
niños, aunque nosotros sea una obviedad lo que se va a poner, pero No, traerlo como para... no, Nico, para universitarios, para nosotros. Perfecto, eso es lo que quería saber Sí, para sí, sí. tenerlo en cuenta. Sí, sí, pensando en nosotros que estamos en esta comunidad, que queremos jugar y que queremos Perfecto. aprender con el juego. Y que trabaje, obviamente, la comunicación. Que nos tengamos que comunicar en el juego. Después, vos cuando traigas tu juego nos vas a explicar, porque por ahí jugamos y no nos dimos cuenta que aprendimos. Ahí nos va a decir, ¿viste que pasó esto? ¿Viste que pasó esto? ¿Viste que el contexto generó esto? Bueno, y ahí entonces, después si es muy evidente o poco evidente, no hay problema con eso. Profe, ¿Sí? yo había estado mirando la consigna esa y justamente había pensado en un juego que, como para consultarlo, a ver, para la clase que viene, no es que es con un link que se va al juego, sino que se puede jugar desde el mismo Zoom que estamos ahora, Bueno, que es un juego de argumentos, o sea, es como una ruleta donde sale un nombre, esa persona elige un número, tiene una frase que, que ponerle, por ejemplo, tengo una acá que dice, la frase es, el título universitario ya no sirve para nada. Y, y en el juego tenés una persona que tiene que, esté de acuerdo o no, argumentar eso a favor. Por más que yo no lo defienda, tengo que argumentar que estoy muy de acuerdo con eso. Y después una persona, también que sale en una ruleta, tiene que oponerse a lo que yo digo, digamos. Y no vale. gana, o sea, gana la persona por votos que dé mejor argumento, digamos. Guardátelo la O sea, especificidad. pues se valió. Pero puede ser, sí, sí, Dale. me encanta. Sí, 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 sí. ¿Eso no lo No lo hicimos sabía. en filosofía, Mirko? Sí, por eso Lo dije. hicimos en filosofía, tal Ah, cual. genial. Mirá, yo ni sabía que desde el Zoom se podía, mirá. Buenísimo, me Con encantó. filósofos lo hicimos, sí. Cada uno tenía que ponerse en el En el rol planteo del en filósofo. exactamente y tenía que justamente defenderlo. No importa Se si no puso estábamos lindo de ese acuerdo. día. Estuvo bueno. Y la clase pasó de durar 2 horas a 3 horas más o menos que estuvimos discutiendo. 6. 3 horas y media, sí. Bueno, equipo, Ya el profe se quedó a la profe 1 hora y media más con nosotros. me imagino, sí, sí, sí. Literal, porque eso ya excede y llega a lugares increíbles. Bueno, ojalá lo logremos nosotros. ¿Usted Bueno, se queda si nos tenemos que quedar 1 hora más? y tendría que llamar a los de la otra comisión para que ingresen y nos quedamos todos. Esa es la manera. Pero sí, sí, por supuesto. Le damos para adelante. Profe, disculpe, entonces sí o sí tenemos que armar un link para poder jugar, Tiene que haber algo ¿o en el cual no? nosotros podamos insertarnos. Nos manda un link, un código Ah, QR, lo que quieras. Lo haces ok. acá. ¿Sí? Mientras podamos interactuar, joya. Ah, bueno, bueno. Profe, si ingresan a la otra comisión, jugamos con ellos, no pasa nada. Por Me gusta supuesto, jugar. obvio, obvio. Es de otra asignatura, pero bueno, jugamos igual. Bueno, profe, entonces nos Bueno, estamos viendo, gracias. gracias a ustedes, chicos. Un abrazo enorme Gracias, y nos vemos el profe. jueves que viene. Chao. Chao, Nos profe, nos vemos. Chao, vemos. chao. Profe,